como son. Hemos invitado a dos abogados, uno penalista, el otro constitucionalista, el señor Carlos Rivera, por una parte, que ya está con nosotros, y que es el director del IDL, Instituto de Defensa Legal. Y queríamos que converse él sobre temas jurídicos con el abogado Carlos Mesía, que es constitucionalista y que ha sido presidente del Tribunal Constitucional. Estamos esperando su llegada. Pero queremos comenzar preguntándonos los principales temas de debate en nuestro país respecto de cosas jurisdiccionales. El primero es el concepto de terrorismo urbano, sí, que algunos proponen que se introduzca en nuestros códigos. Es el caso de otros países. Sí. Incluso también el presidente Trump, rápidamente, no con mucho razonamiento jurídico, sí, no con una decisión política bastante acelerada, sí, ha decidido calificar al Tren de Aragua, que nosotros conocemos también acá, como un grupo terrorista internacional. Ahora, nuestros códigos definen el terrorismo de cierta manera, nuestra memoria colectiva también. Sí. El terrorismo es la violencia usada para capturar el poder del Estado en nombre de ciertas ideas políticas o religiosas. Y ese es el terrorismo que hemos conocido acá durante los años 80 y 90, sí, ese es el terrorismo internacional islamista y con sus variantes. Bueno, pero de hecho hay una tendencia creciente, parece ineluctable, a que nosotros ampliemos el concepto de terrorismo con este adjetivo urbano, que tampoco entiendo mucho, porque lo que está pasando en Patás no es urbano, no es rural, pero en fin, están con el tema del terrorismo urbano. Y esto, pese a que el Perú es firmante de un convenio internacional sobre el terrorismo que lo define también. Explíquenos, por favor, ¿qué le parece a usted? Mira, en realidad me parece que es como que intentar repetir los mismos errores de hace 30 o 40 años, ¿no? Ya a inicio de la década de los años 80 hubo una gran discusión sobre exactamente qué cosa constituía terrorismo. A pesar de eso se fue consolidando una legislación y sobre todo una jurisprudencia para interpretar justamente de una mejor manera qué cosas eran los actos terroristas y qué cosa era lo que se intenta perseguir cuando se califica un acto terrorista. Pero ante los actos cometidos por Sendero Luminoso no cabía mucha duda, ¿no? Exactamente. Era claro, se presentaba como un partido político inspirado por la experiencia china, que querían acabar con el Estado de Derecho del Perú. Creo que ayudó mucho la jurisprudencia, más que las normas legales, ¿no? Recuerda que tuvimos una norma del 046 del año 81 que duró más de una década por lo menos, y por lo tanto la transformación y el conocimiento que se tuvo de qué cosa es una organización terrorista, su estructura, sus mandos, sus disposiciones, sus decisiones políticas y sus actos delictivos se fue conociendo con el tiempo, y por lo tanto se fue un poco modulando a partir de una jurisprudencia que creo que es destacable a nivel internacional, ¿no? Nosotros, junto con otros penalistas, tuvimos oportunidad de, hacia mediados del año pasado, participar en la Comisión de Justicia, justamente acá en el Congreso. Acá en el Congreso de la República, cuando arranca el debate del terrorismo urbano, ¿no? Y en realidad, a pesar de que teníamos posiciones, yo diría, políticas, capaz ideológicas muy diferentes, el grupo de 4 o 5 penalistas coincidimos en que el proyecto era bastante malo en realidad, porque no terminaba de definir esto que tú dices. Oye, primero, ¿por qué definir terrorismo urbano a cosas que eventualmente las más parecidas a ese tipo de actos podrían ser lo de Patás? Y Patás no es una zona necesariamente urbana. Es decir, había serios problemas en la construcción normativa de qué cosa era lo que se estaba intentando perseguir y sancionar. Ese me parece que es un dato preocupante, porque se intenta de alguna manera lanzar una idea, y hoy día he visto un pronunciamiento del presidente del Congreso de la República, sí, y colocando eso como que el punto 1 o 2 de su agenda política. Pero no es que lo propone, sino que propone un debate, ¿no? Discusión prioritaria del proyecto de ley de terrorismo urbano. Sí. Hemos solicitado a la Comisión de Justicia a la que hizo referencia, y ahí ir a bancadas, iniciar su debate, por ser iniciativa que propone enfrentar con severidad las nuevas formas de delincuencia. Acá hay un debate. Yo creo que eso, como iniciativa dentro del Congreso, me parece que es interesante, pero creo que ya viene arrastrándose un largo tiempo sin tomar decisiones en realidad muy importantes. Ahora, o definitorias. Quienes defienden que se amplíe el alcance del terrorismo a actos que no son de naturaleza política, que no aspiran, digamos, en su esencia a capturar el poder del Estado, sino a infiltrarlo y a usarlo, ¿no? O a neutralizarlo. O a neutralizarlo. O destruirlo, como el atentado del lunes pasado, que me parece que es contra el Ministerio Público, un hecho de carácter no solamente grave, sino superior, porque alguien ha tomado una decisión, yo diría política,
¿no es cierto?, de atacar al Estado, ya no para obtener un beneficio económico, que es normalmente los intimidar a los fiscales. Sin duda alguna. De ahora, sin duda alguna. Quienes proponen que se cree esta figura sostienen que esto permitirá reforzar las penas. ¿Es verdad o no? ¿En qué se puede reforzar? Mira, el Código Penal que tenemos nosotros vigente es de abril del año 91. Han pasado muchos años y en realidad todos los delitos, sobre todo los delitos graves, violentos como el terrorismo, han tenido un incremento sostenido de penas. 25, 30, 35 años, prisión perpetua. Eso ha impedido que la criminalidad organizada, que apunta a cometer actos de naturaleza más violenta y casi terroristas en la libertad, se haya intimidado porque lea el Código Penal y dice, oye, en realidad si cometo este delito me como una cárcel de entre 25 y 30 años. De ninguna manera. Me parece que pensar que la alternativa va por aparentar un incremento de penas, que en algunos casos ya no es posible, ¿no es cierto? Ya se ha llegado al límite de penas privativas de libertad hasta 35 años o de muchos hechos sancionados con prisión perpetua. Más arriba de eso ya no existe. Eso ha generado una inhibición o una disminución de hechos de carácter delictivo violento en el Perú, en absoluto. Bueno, también se dice lo mismo sobre la pena de muerte, ahí donde se aplica, también, porque tampoco es disuasiva. Sí, en los Estados Unidos aplican la pena de muerte y estados como Texas, y esto no impide que haya una criminalidad. Teniendo un historial de casi 40 años de Código Penal, ¿no es cierto? Creo que la lección habría que sacar... Exageres, ¿no? Creo que son 34. Sí, casi 40. Pero la lección que creo que habría que sacar es, por lo tanto, oye, ¿de qué ha servido tener un incremento sostenido de penas en casi todos los delitos graves, ¿no es cierto? Pero a la vez tener también las estadísticas de la criminalidad que han ido creciendo de manera sostenida. ¿Qué es lo que funciona entonces? Si usted cree que no se trata de crear un nuevo concepto, ni de agradar las penas, porque no le parece posible, ¿qué es lo que va a funcionar en la lucha contra la criminalidad organizada? Una decisión política inteligente de combatir de la manera más eficaz y eficiente ese tipo de fenómenos. ¿Cuál es esa manera? Mira, esa manera me parece que es el Estado, el Ejecutivo, tiene que establecer una definición de qué cosa es lo prioritario en esta lucha, ¿no es cierto?, en esta lucha contra el crimen. Es los sucesos de extorsiones en la ciudad de Lima, es el crimen más violento del crimen organizado en la libertad, se tendría que tomar definiciones, ¿no es cierto? Segundo, creo que hay una necesidad de un trabajo de inteligencia que tengo la impresión no se está haciendo. El crimen organizado tiene la capacidad de prosperar y de incrementar su actuación porque efectivamente es altamente probable que no se esté determinando y no se esté teniendo la información adecuada de qué cosa es lo que está ocurriendo. Tercero, yo diría, creo que hay que tomar medidas no solamente de penas, sino también de políticas de combate a través de las unidades especializadas de la policía, algunas de las cuales han venido siendo desactivadas en el último semestre. Yo diría, cuarto, Fernando, un compromiso no solamente del ministro como único responsable, acá tenemos técnicamente un incompetente, ¿no es cierto?, pero creo que hay una necesidad de comprometer a las autoridades políticas. Digamos, tiene que decir algo el gobernador de La Libertad en este tema, tiene que decir algo el alcalde metropolitano de Lima en los temas de inseguridad, sí, y en realidad tengo la impresión que son convidados de piedra, simplemente comentaristas de la tragedia que viven los ciudadanos de a pie, porque no hay nadie que los articule una estrategia. Todo el mundo le echa las responsabilidades al ministro, y creo que las tiene, sin ninguna duda, pero no hay ninguna articulación, ninguna idea del Ejecutivo de decir, oye, mira, y tampoco de los partidos. Llama la atención que habiendo tantos partidos, 141, hay muy pocos que se pronuncian, que contribuyen con una propuesta. Me parece que este tema no les interesa. Al contrario. Algunos partidos, acá por lo que he escuchado, tengo que reconocer, por ejemplo, el PPC, a través del señor Valdés, que ha sido un militar y ha sido Dancaut, ¿no? Okay. El señor Valdés está encargado de hacer un programa por la Seguridad Ciudadana, por el PPC, ha sido ministro del Interior, y tiene opiniones bien firmes. Sí, lo escucho a Valdés y me parece una persona, para comenzar, centrada y sensata, que ya bastante en personas que deberían manejar la política interior de un Estado, pero claro, hay que recordar, el PPC no tiene nada que ver con el Congreso, no tiene representación,
Y por eso decía, creo que este tema a los partidos que sí tienen representación en el Congreso no les interesa. De hecho, sí les ha interesado desarrollar y plasmar en leyes una agenda a favor del crimen. ¿Cuál es esa agenda? A ver, cambiemos de tema. ¿Cuál es la agenda a favor del crimen que, según usted, ha sido desarrollada por el Congreso? Las modificaciones a la ley de colaboración eficaz, ¿no es cierto? La limitación de tiempo, modalidades. Ese me parece que es un dato concreto. Estos vaivenes que se tuvo desde mediados del año pasado respecto de la ley de crimen organizado, me parece que fue una de las cosas más graves. El retiro de las competencias de conducción de la investigación al Ministerio Público fue una de las cosas más graves porque se estaba desmontando el modelo procesal penal solamente por quitarle autoridad y poder al Ministerio Público. Y luego vienen normas como las que se están discutiendo hasta el día de hoy. El retiro de la eliminación de la detención preliminar. Y podríamos seguir... Su opinión sobre ese tema, puesto que usted dice que se sigue discutiendo, efectivamente, no se discute tanto, porque no es que han sesionado, sí. Ni siquiera ha sesionado la comisión concernida. Estamos a la espera de que el Congreso se convoque un pleno. Veo que hoy día un grupo de congresistas está pidiendo un pleno extraordinario. Pero otros dicen que no se puede hasta marzo. Sí. Con lo cual, hasta marzo no tendríamos... Con lo cual, sí. Fiscalía, policía están literalmente amarrados de manos porque ese instrumento que había resultado ser valioso en la lucha eficiente y eficaz contra el crimen, simplemente no existe. No se abusó de él, porque el gran argumento es, se abusó de ella, en consecuencia la eliminamos. Mira, o la restringimos. Y según algunos juristas, se ha restringido evitando que 88 figuras penales diferentes no puedan ser objeto de la prisión preliminar. Esa es la formulación que ha hecho el gobierno. El Ejecutivo, sí. El Ejecutivo observando el contraproyecto que hizo el Congreso, sí, porque es lo primero, pero rectificó rápidamente. Mira, primero, a mí me da la impresión, y creo que a muchas otras personas, que el manejo que ha tenido el Congreso, de eliminar y luego, ante la presión pública, restablecer la figura, ¿no es cierto? Ese es un dato de verdad preocupante. No puedes tú manejar una política de combate al crimen con un Congreso que está desinflando la actuación de las instituciones del sistema penal. Eso primero. En segundo lugar, de hecho, el Ejecutivo estuvo simplemente, como se dice, meciendo la opinión pública en el sentido de que están estudiando y esperaron el último minuto del último día para presentar una observación. Claro, el último día después del cual entraba en receso el Congreso hasta marzo, Congreso, de manera que ganaban tiempo por ahí. Sí, claro. ¿Qué tanto interés en que no haya prisión preliminar durante estos meses? A mí me da la impresión que son el interés de proteger a algunos funcionarios del Poder Ejecutivo, sobre los cuales la Fiscalía, inclusive en el caso del señor Hinojosa, anunció que hubiese solicitado una detención preliminar, pero no lo podía hacer porque el Congreso la había eliminado y el Ejecutivo simplemente no tomaba ninguna decisión. Y ante esa situación, el Congreso, ante la observación que hace el Ejecutivo, el Congreso pudo haber tomado la decisión, ¿sabe qué? Por insistencia la aprobamos. Y punto. Y publica la norma. Ese es un procedimiento legal y constitucional y sale una norma perfectamente vigente. El Congreso creo que termina haciéndole el juego al Ejecutivo, porque claro, ahora dice que van a hacer una mesa de debate, van a convocar especialistas. Y el otro dato más grave es que no hay pleno, sino hasta la primera semana o segunda semana del mes de marzo. Consecuentemente, cualquier decisión va a ocurrir en el Congreso dentro de 2 meses. Mientras tanto, las posibilidades de que la policía o la fiscalía solicite simplemente no existen. Ahora, en el Perú hay una tendencia en ciertos sectores a promover nuestro retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la cual usted ha actuado en varias oportunidades, hace 30 años creo, pero al mismo tiempo esos mismos sectores presionan para que adheramos a la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, con base en París, que es un club de países, una organización de países que se entienden los que tienen mejor gobernanza y al grupo al cual queremos pertenecer. Y sin embargo, una comisión de la OCDE ha estado en Lima en días pasados, después de lo cual ha emitido observaciones preliminares de inquietud por la independencia con la que actúan jueces y fiscales en el Perú. ¿Ha tenido contacto usted con estos funcionarios de la OCDE? No, pero teníamos conocimiento de que estaba programada, que la visita se ha realizado esta semana, de que se ha reunido con un número importante de funcionarios del sistema de justicia. Entiendo que los señores Vela, Pérez, la procuradora Carrión, y tengo entendido que
el pronunciamiento que entiendo el día de ayer o antes de ayer ha sacado la misión de la OCDE, en realidad expresa una preocupación inclinando sus opiniones respecto de esa situación, de esos funcionarios del sistema de justicia. Y coincido contigo, es decir, la misma gente, los mismos sectores que dicen, oye, aspiramos a ser miembros de la OCDE, quiere apostar a un retiro de un Tribunal Internacional de Derechos Humanos como la Corte Interamericana, sin entender que en realidad en el mundo moderno yo diría que es lo que la OCDE defiende. Es básicamente un asunto absolutamente contemporáneo y condescendiente con la defensa de lo que hace un Tribunal Internacional. No vaya tan rápido sobre el mundo contemporáneo, porque desde el lunes pasado tenemos un presidente de Estados Unidos que quiere retirar a los Estados Unidos de cuanta organización internacional puede. Eso es cierto. Y ya lo ha hecho. Eso es cierto. De la Organización Mundial de la Salud, por una parte, y del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Ahora bien, otro tema que está en debate tiene que ver con el tema de los jueces sin rostro. Sí. Esto es un tema que ha sido planteado por una congresista que es una abogada, generalmente prudente y sutil, la señora Patricia Juárez, que no era fujimorista cuando habían jueces sin rostros y que ahora le parece oportuno para salvar el problema real de la intimidación de jueces y fiscales. Usted hacía referencia a ese explosivo que ha estallado delante de la sede del Ministerio Público en La Libertad. De manera que intimidación existe. Pero es una buena solución recurrir otra vez, como en los 90, a jueces sin rostro. ¿Por qué no? Mira, se había tomado de Italia, que lo había practicado, sí, ¿no? Sí. Pero justamente de las experiencias italiana, alemana, ¿no es cierto? Y luego la peruana, hay un elemento fundamental que marcó la diferencia, el sistema de justicia, ¿no es cierto? Un sistema de justicia controlado, sometido al poder político como en los años 90, terminó siendo simplemente una suerte de comparsa de las actividades políticas o de las postulaciones políticas. ¿Este tema puede ser una salida y una respuesta? Yo diría definitivamente no. Primero porque creo que hay que aprender de la historia pasada. En el caso de Perú, uno de los hechos más graves que fueron denunciados por organizaciones internacionales, que generó pronunciamientos y sentencias de tribunales internacionales, fue justamente el hecho de considerar de que cualquier tribunal que tenga una identidad secreta rompe un montón de garantías elementales del debido proceso. Digamos, es necesario que un Estado de Derecho juzgue a las personas sabiendo cuál es la identidad de los jueces y, por lo tanto, estableciendo un procedimiento elemental de que el imputado, acusado, sepa quién lo está juzgando. No es posible decir, oye, mira, vamos a respetar todas las reglas del debido proceso, pero en realidad tú no vas a saber quién te está juzgando. Eso es imposible de sostener en estos momentos. Y eso podría terminar dando una ventaja a las defensas de los imputados para cuestionar procesos judiciales que podrían ser legalmente establecidos o legítimos por el hecho de que se les está imputando delitos sumamente graves. ¿Cuál fue la consecuencia que se tuvo de todos estos procesos en los años 90? Tuvo que hacerlos otra vez. La anulación de todos. Hubo que perder como 10 años de tiempo. Me parece que ese retorno a los 90 puede terminar siendo. Vamos a ver cómo formula esa propuesta la señora Juárez. Abuso del tiempo para preguntarles de dos temas que tienen que ver tangencialmente con su actividad como abogado penalista y que tienen que ver con las cárceles, que es un tema que le ha interesado a usted y ahí de él. En primer lugar, siguen hallándose teléfonos celulares en las cárceles. Sí. Pese a todo lo que se ha hecho. Y se dice que la tecnología no está suficientemente avanzada como para bloquear el uso de celulares desde la cárcel. Eso es uno. El otro tema tecnológico es de los grilletes electrónicos. ¿Por qué lo usamos tan poco? Hay personas que podrían efectivamente no estar en las cárceles, pero estar sometidas a un control judicial estricto como el de grilletes que se usa cada vez más en otros países del mundo. Sí. El expresidente francés Nicolas Sarkozy vive con grilletes electrónicos porque ha sido condenado, pero no lo han metido a la cárcel. Su opinión sobre estos dos temas que tienen que ver con el régimen de detención. Yo creo que en ambos son dos elementos. Uno, decisión política y presupuesto, que creo que el Estado peruano lo tiene. Es decir, no puedes en este momento, en el año 2025, argumentar de que hay un problema de insuficiencia tecnológica para bloquear teléfonos, no en una zona extensa, en un lugar absolutamente acotado como un establecimiento penitenciario. No tan acotado, dicen ellos, porque hay pues vecindario, se instalan casas y no se puede bloquear esas casas. Es lo que he escuchado decir como argumento. ¿Ah? Mira, yo creo que ese argumento es difícil de sostener, ¿no? Difícil de sostener. Y el otro elemento que en ambos casos también debemos argumentar, es el elemento de corrupción. Digamos, los teléfonos no caen del cielo. Alguien los ingresa y alguien facilita el ingreso.
A eso me refería. Ojalá que los que han sido requisados de la decisión sean política, analizados, ¿no? Y no suceda con esos teléfonos en manos de delincuentes presos lo que ha pasado con el teléfono celular del ministro del Interior, que fue entregado vacío y que no servirá de nada a quienes quieran investigar su famosa conversación. Ahí parece que hay más tecnología en los penales que en Corpac. Señor Carlos Rivera, muchas gracias. Gracias, reiteramos nuestra invitación al señor Carlos Mejía. Nos hubiera gustado escuchar sobre estos y otros puntos que tienen que ver con temas constitucionales y tangencialmente penales. Gracias, Carlos Rivera, muy agradecido por haber estado con nosotros. Vamos.